Buenos días a todos. Quiero agradecerles a todos su participación en este seminario en línea, Hoy Día de la Tierra. La iniciativa es fuerte y activa en base a la fortaleza de sus socios. Un agradecimiento especial a Iris Banda de Pronatura Noroeste, quien dirige la Fuerza de Tarea en Biodiversidad y Restauración en la iniciativa. Esta es una de las 8 fuerzas tareas organizadas alrededor de temas de interés común para la restauración. Agradezco mucho igualmente a Mike Parr, presidente de American Bird Conservancy, su participación en la reunión. ABC tiene los proyectos más innovativos e impactantes en la región, enfocados en la protección y restauración de hábitats de aves. Debo agradecer igualmente a Colum Mucio, director de ARCAS, y Carlos Vallejo de Pronatura Noroeste, por haber aceptado la invitación a compartir su trabajo, y a todos los que han apoyado la conservación de loros en la región centroamericana. Muchas gracias. Y a Mary, un agradecimiento especial por organizar esta reunión. En estos momentos de emergencia, la iniciativa seguirá muy activa a través de seminarios en línea y discusiones remotas, y contamos con todos ustedes para lograr su éxito. Finalmente, les comento que el Comité Ejecutivo de la iniciativa ha decidido posponer la reunión anual que inicialmente estaba programada para final de septiembre en el Museo de la Ciudad de México hasta el mes de febrero del año entrante. Gracias de nuevo por su participación. Le paso la voz a Mary, que tiene 2 anuncios cortos para hacer, y luego Iris tomará las riendas de la reunión. Gracias a todos de nuevo por su participación. Hola a todos y bienvenido. Muchas gracias por su participación. Si tienes una pregunta durante el seminario del web, por favor usa el chat y enviaré un correo electrónico en los próximos días con un enlace al recording y con otras materias de presentación. Y también la iniciativa 20x20 tendrá otro seminario del web en un tema similar el 6 de mayo. Entonces, por favor, únete a nosotros el 6 de mayo por un seminario del web sobre el Día de las Aves Migratorias. Y con eso, Iris, por favor. Muchas gracias, Mary. Mi nombre es Iris Banda y trabajo en Pronatura Noreste. Actualmente soy la coordinadora de la Fuerza de Tarea de Biodiversidad y pues les quiero dar la bienvenida a este webinar que hemos preparado en torno al 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Los Task Force o grupos de tarea son comunidades de aprendizaje que surgen como parte de la iniciativa 2020. El objetivo es buscar a través de esta actividad y algunas otras espacios para compartir nuestras ideas y nuestro conocimiento y sobre todo las experiencias que hemos tenido en la restauración de ecosistemas, evaluando la biodiversidad. Estamos activos desde el 2019 y hasta el momento somos 18 integrantes en este grupo de fuerza o de tarea. Estamos integrados por instituciones de gobierno, investigación, organizaciones de la sociedad civil de diferentes países de América Latina. Si quieren unirse, no duden en contactarse conmigo o con cualquier otro miembro de WRI de la iniciativa 2020. Y pues nuevamente, muchas gracias por su participación. Bienvenidos al webinar Amenazas a especies de loros en peligro de extinción en América Central. Ahora les cedo la palabra a Mike Parr de American Bird Conservancy. Okay, would you like me to make some introductory remarks at this point? Yeah, okay. Let me first apologize. I'm going to be speaking in English. My Spanish isn't really great, but I would like to say buenos dias and muchas gracias to everybody for participating. I now switch to English so that I can be a little bit more lucid. So firstly, hello, good morning, and thank you everyone for joining today's webinar organized by WRI. Really want to say thank you to Mary for the organization and to Walter for the invite, and good morning to
a number of groups and individuals that we already work with. Very happy to be here. You know, today is Earth Day, and it's a very auspicious occasion for this, this webinar, and I'm really delighted to be doing this. I do hope everybody's keeping safe and well under these challenging circumstances. One thing that occurred to me that would be worth thinking about today on Earth Day as we move into the content of the webinar is that, you know, every day should really be Earth Day. And since I've been cooped up, I've been trying to get on the treadmill and get some exercise done. And, you know, I got my first mile in, and it would be easy to put it down and say, okay, I've done a mile, I've accomplished what I needed to, but we have to keep doing it every day. Every day needs to be a day where we're focused on all of our environmental challenges. It's not enough to just get that first mile done, and we've got to feel it, because if we don't feel it, the impact of the reductions that we need to make on our impact on the planet, we're not actually really helping. So Earth Day is a super important day, but I think we really need to think about how we take what we're thinking about on Earth Day and make that our activities every day throughout the year to the degree we can. And, you know, we've got to really focus, we all know, on the climate crisis, the biodiversity crisis, but we now have a sort of third environmental crisis thrown into the mix, which is that of zoonotic diseases. And that's going to now become probably a major additional factor for us who working in biodiversity and environment to balance with all of the other things that we're already doing. It may be that there's some ways to find synergies between these things, but it's certainly going to be a challenging time for us, but hopefully it will provide some opportunities for us as well to work together and build a really strong global team around protecting the planet and its habitats. And I just want to give some recognition here to the 20 by 20 initiative and to WRI and the partners in the initiative for taking a visionary approach to habitat restoration, because all of the things that 20 by 20 is already doing are exactly the things we need to be doing now as we try and make Earth Day our everyday, which is restoring habitats at enormous scales across continents with a huge vision that engages not only NGOs, but substantially the private sector in something which is it's really what we're going to need to be able to work our way out of these various different crises that the Earth is facing, especially the climate crisis, but also things like zoonotic diseases, where the way we're interacting with wildlife has changed because of our incursion on natural habitats. And I think that that will be a perfect lead-in to some of the content in today's discussion, covering some of the priority parrot species in Central America, yellow-headed Amazon and the red-crowned Amazon. These are, you know, beautiful species which have been traded, but also there's great projects which have been helping them and helping their habitats. And I think if we can continue to do that, there'll be flagships for conservation in the region, and they can be a rallying cry and help people really engage, maybe who wouldn't naturally be drawn to biodiversity conservation, but I think we can use parrots as a flagship for pulling in new audiences. So I'm very, very hopeful that all of these activities can bring some synergy on this special day for all of us. And I'd just like to say in closing, you know, American Bird Conservancy really enjoys working with WRI and the partners. We're working on things like developing best management practices for birds in agro-ecosystems, looking at a variety of things from ranching with ProNatura in northern Mexico in grasslands, and how we can make these types of activities both friendly for the environment and also economically beneficial for their participants. And I think it's incredibly exciting to really engage in these things and see opportunities to work with the private sector, which WRI is really leading on and hasn't necessarily been a traditional place where NGOs have been focused. And agricultural landscapes or forested landscapes haven't also been areas where we've focused traditionally. It's an enormous opportunity to conserve biodiversity, help climate, and
we believe, in combination with trade restrictions, a great way to address things like the coronavirus crisis or avert future such crises. So I'll end there just by saying thank you again to everybody, and let's make Earth Day every day. And I'm looking forward to working with you all with under the 20 by 20 initiative to really make a huge difference today and in future for habitats, birds, and all the biodiversity in our global climate. So thanks again to Walter. I'll hand it back to you. Excelente. Muchas gracias, Mike, por tus palabras. Thank you. A continuación tenemos una pequeña actualización de la Secretaría de la Iniciativa 2020. ¿Aló? Iris. Sí. Ya, es que se cortó un poco. Bueno, solo brevemente, bueno, como mencionaban mis colegas, mi nombre es René Zamora. Yo apoyo los esfuerzos en la iniciativa 20 por 20 y estoy apoyando también en la coordinación de todos estos task force que tenemos. Y este grupo de trabajo, este seminario en particular es el primero que tenemos de la serie que va a haber este año. Les quiero compartir nada más que son en este momento 9 task force o grupos de trabajo, en el cuales tenemos buenas prácticas, monitoreo, biodiversidad, que es este principal grupo de trabajo que ha sido uno de los más activos, incentivos, mercados de carbono, políticas, bosques secundarios, humedales y ecosistemas de inversiones, ¿no? Todos estos pues están abiertos a los miembros de la iniciativa. Si ustedes son, su organización es parte de la iniciativa 20 por 20, tienen una apertura acá. Si su organización no es parte de 2020, le invitamos a que abrir el diálogo con nosotros y ver cómo podemos colaborar con el movimiento de restauración a nivel latinoamericano. Pero son oportunidades, como dijo Iris, de crear una comunidad de práctica alrededor de restauración, aprender juntos, ¿verdad? Sobre lo que cada uno sabe desde su perspectiva y apoyar a los países para que esto se convierta y se materialice en acciones en el campo que cambien la dinámica de degradación que tenemos en este momento. Entonces, muchas gracias a nuestros panelistas el día de hoy, tanto a Carlos como a Colum, que tengo el placer de conocerlo y agradecerle como guatemalteco todo el trabajo que están haciendo en Guatemala. Entonces, les dejo ahora la palabra a Iris para continuar y muchas gracias. Excelente, gracias René. Pues bueno, yo les voy a dar una pequeña introducción mientras que Carlos empieza a proyectar su presentación. Carlos Barriga Vallejo es biólogo candidato a doctor en ciencias con acentuación en manejo de vida silvestre y desarrollo sustentable por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Cuenta ya con más de 7 años de experiencia en manejo y conservación de vida silvestre y se ha especializado en fisiología de anfibios y reptiles, particularmente con los ajolotes mexicanos. Ha participado activamente en proyectos de ecología, conservación, fisiología y manejo y ha tenido oportunidad de diseminar esta información a través de diferentes artículos científicos. Actualmente funge como coordinador de proyectos en la ecorregión tamaulipeca y humedales de Pronatura Noreste, donde participa en diferentes proyectos de conservación. Dicho esto, le cedo la palabra a Carlos Barriga para que nos dé su presentación. Listo. Adelante, Carlos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado en haber sido invitado a esta participación. Feliz Día de la Tierra a todos. Me presento. Mi nombre es Carlos Barriga Vallejo. Trabajo en Pronatura Noreste, en la ecorregión tamaulipeca y humedales. En Pronatura Noreste somos una organización de conservación medioambiental que genera conservación, ciencia y conocimiento. Nuestra misión es fomentar esfuerzos que conduzcan a la conservación de flora y fauna regional, así como proveer mejores prácticas en la forma en que la sociedad se relaciona con la naturaleza. Nos basamos en 3 ejes principales, pilares de toda acción: en la generación de conocimiento, la restauración ecológica y la generación de conciencia ambiental. Nuestra visión es ser una organización líder en conservación con reconocimiento internacional que promueve manejo sustentable de los recursos naturales, implementando proyectos innovadores con una base científica
y que a la par activa a la sociedad. Nuestros principales logros desde nuestra fundación es en cuestiones de conservación o protección, el tener más de 300 o gestionar más de 320,000 hectáreas de reservas ecológicas, tierras privadas y reservas ejidales. En reforestación hemos plantado más de 12 millones de árboles en todo el noreste de México. En restauración tenemos más de 30,000 hectáreas degradadas restauradas con éxito. En cuestión de desarrollo comunitario sustentable, más de 7,000 personas han sido beneficiadas. Hemos impartido más de 50 cursos y talleres en temas de educación ambiental. Cada uno de nuestros proyectos y programas genera conocimiento basado en investigación científica de alta calidad y en cuestiones de política ambiental, entre otros logros, conseguimos la primera concesión de agua para uso ambiental a nivel nacional por casi 10 millones de metros cúbicos anuales. Como nuestro nombre lo dice, trabajamos en el noreste de México, desde Chihuahua hasta Tamaulipas. Y dentro de la organización nos dividimos en ecorregiones. El proyecto que les voy a presentar este día se da o lo implementamos principalmente en la ecorregión de Tamaulipas. Además, Pronatura Noreste teje redes y construye puentes estratégicos para la conservación de la biodiversidad en el noreste mexicano, junto con nuestros socios, quienes son pieza clave en la planeación, desarrollo y éxito de cada uno de nuestros proyectos. En ese sentido, les voy a presentar el día de hoy nuestro proyecto Protección de loros en peligro de extinción en México, que ha sido subsidiado por la organización Rainforest Trust y que nos ha ayudado a desarrollar el proyecto. Este proyecto está enfocado en dos especies principales, el cual es el loro tamaulipeco o loro cabeza roja y el loro cabeza amarilla. Es necesario mencionar que en el área donde estamos trabajando existe otro loro que también ha sido beneficiado, que es el loro cachetes amarillos. En cuestión del loro tamaulipeco, es de un tamaño mediano, llega a medir hasta 33 centímetros y sus caracteres distintivos es tener una corona de color rojo y algunos parches de color rojo en sus alas. Regularmente la nuca es de color azul, aunque llega a tener una coloración más oscura, casi negra. Son endémicos de México y específicamente del noreste de México. Su distribución histórica reconocida es desde Monterrey, del centro de Nuevo León, hasta casi el centro de Veracruz. Sin embargo, debido a su disminución en poblaciones, ahora ya nada más se reconocen dos parches que están marcados aquí en el mapa de color amarillo. Uno de ellos está en la Sierra Madre Oriental y el otro en la planicie costera del Golfo. Asimismo, se reconocen algunas poblaciones, ferales, sobre todo en sitios urbanos, en ciudades. Es el caso de algunas ciudades de California, de Texas, en Florida, y en México hay algunas poblaciones ferales, tanto en Monterrey como en la Ciudad de México. Esto se ha dado porque son escapes de animales o de individuos que habían estado como mascotas en las ciudades, ya que estos individuos son utilizados o los extraen de su sitio nativo para ser vendidos como mascotas. Sin embargo, estas poblaciones solo se limitan a las manchas urbanas, tienen mucha afinidad con las manchas urbanas y no están en las zonas silvestres de estos sitios que les acabo de mencionar. Dentro de su distribución nativa, el principal hábitat es la selva baja caducifolia o bosques riparios. Su anidación es en troncos de diferentes tipos de árboles como ébanos, comas, chaca, así es como les conocemos aquí en México. Lo hacen en huecos que ya anteriormente han sido hechos por pájaros carpinteros. Y una de las características que tienen estos árboles es que tienen un diámetro aproximado de 50 centímetros. Llegan a poner de 2 a 5 huevos por camada, por nidada. Sin embargo, la sobrevivencia de los pollos es nada más del 30%. Es decir, de cada 3 huevos que ponen los loros, solo uno sobrevive hasta su etapa adulta.
La población estimada a la fecha es de 2.000 a 4.300 individuos. Sin embargo, en los 60, 70 se estimaba que eran más de 100.000 individuos en toda su distribución histórica. Es por eso que esta especie ha sido considerada o está catalogada como en peligro de extinción, tanto en instancias internacionales como nacionales. De manera internacional está listada en peligro de extinción por la Red List de la IUCN, y en México, en las leyes mexicanas, está listada en una norma oficial mexicana, número 059. También esta especie, así como muchas otras especies del género Amazona, de este tipo de loros, están listados en un apéndice 1 del CITES. El CITES es una convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna. Este apéndice prohíbe o restringe la venta o el comercio de estos individuos o de las especies que están en peligro de extinción. Solo permite la venta para fines de investigación. Como es el caso también del loro cabeza amarilla. En cuanto a sus características generales, es de tamaño mediano, llega a medir hasta 38 centímetros de alto. Sus características distintivas es que puede presentar toda la cabeza de color amarillo o parte de ella. Coloración rojiza en el borde anterior de las alas. Es necesario mencionar que hay algunas diferencias entre las poblaciones que existen en esta coloración. Por ejemplo, su distribución histórica era una gran parte de Tamaulipas, en México, perdón, era una gran parte de Tamaulipas en el Golfo y una parte de Veracruz, hacia el sur, hacia el Golfo de México, hacia Campeche, hacia la península de Yucatán, y brincaba hacia una población en Belice. Del lado del Pacífico se conocía también desde Jalisco hasta las costas de Oaxaca. Sin embargo, ahora solo quedan algunos parches en el Golfo de México, en la planicie costera del Golfo, en la zona en el sur de Campeche y en algunos pequeños pedazos en Veracruz. En Belice se conoce una población, y del lado del Pacífico solo en Colima y algunos sitios en Michoacán. Las diferencias en cuanto a la coloración que se dan en poblaciones, por ejemplo, hay algunos que mencionan que en Belice las manchas de la cabeza son un poco más pequeñas que las que tienen en las poblaciones de Tamaulipas, que en Tamaulipas pueden llegar a ser casi toda la cabeza o toda la cabeza de color amarillo. Al igual que otras especies de Amazonas, también tienden a formar colonias o poblaciones ferales. En este caso, hay en el sur de Florida, en la Ciudad de México y también en la ciudad de Monterrey, aquí en México. Igual que el loro tamaulipeco, estos animales o esta especie habita en selvas bajas caducifolias y en bosques riparios. En términos de anidación, llegan a poner de 2 a 4 huevos, y también su supervivencia o sobrevivencia es solo del 30%. Entonces también, de cada 3 huevos, solo uno, un polluelo, llega a ser volantón y luego a su etapa adulta. Actualmente, la población estimada de vida silvestre es de 4.700 individuos. Igual que el loro tamaulipeco, esta especie está citada en el apéndice 1 del convenio del CITES. Esta especie, a diferencia del loro tamaulipeco, que no lo mencioné anteriormente, es muy fiel a su área, es muy fiel al sitio donde nació. Entonces tiene poca movilidad entre su distribución nativa. El loro tamaulipeco tiene una movilidad mayor dentro de su misma distribución. Esto se los menciono porque en los resultados que voy a presentar del monitoreo que hicimos, pudimos observar este tipo de conducta. Estas especies están amenazadas por diversas cuestiones y están listadas como en peligro de extinción. Una de ellas es la destrucción de hábitat por la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Se ha demostrado que el manejo ganadero adecuado puede favorecer la conservación de estos individuos. En Tamaulipas, Enkerlin en el 97 hizo un estudio en distintos ranchos ganaderos
donde demostró que estos ranchos, si había una protección a los nidos para evitar el saqueo, podían ser favorables para las especies. Es decir, que la mayor amenaza en estos sitios o en Tamaulipas, en estos ranchos ganaderos, es de la extracción ilegal de pequeños o de polluelos para su venta como mascotas. Es entonces, una de las cosas que debo mencionar es que en el 92, en Tamaulipas, ya se catalogaba que había una pérdida de hábitat de hasta el 83% de toda la planicie costera. Todos estos sitios habían sido talados para agricultura o ganadería. Sin embargo, hubo algunos ganaderos que permitieron un buen porcentaje de la vegetación nativa, sobre todo árboles que tenían más de 30 centímetros de diámetro, y estos sitios, como les mencionaba, favorecieron a las especies. También debo mencionar que en esta área, como ya les había comentado, existe otro loro que es el cachetes amarillos, el que podemos ver en nuestra foto del lado izquierdo superior. Esta especie se caracteriza por tener cachetes amarillos, una corona roja y una nuca de color azul pálido. Se los menciono para que conozcan a las especies del sitio. Es por esta razón que nosotros nos propusimos 5 objetivos. El primero, era proteger 3 sitios a través de la certificación de área destinada voluntariamente a la conservación. Este es un esquema actual que está manejando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas aquí en México. Y este esquema es para designar áreas privadas o tierras privadas y tierras comunales o comunitarias, que aquí en México les llamamos ejidos, para designarlas como áreas naturales protegidas. Entonces, una de ellas, o la estrategia que nosotros vamos a utilizar o estamos utilizando en este proyecto, es precisamente eso. Consensuar con la gente que vive en los sitios o en el sur de Tamaulipas y poder proteger algunas tierras privadas y una tierra comunitaria como área natural protegida o como un área destinada voluntariamente a la conservación. Así también, en estos sitios nos propusimos evaluar la abundancia de loros, identificar los movimientos y el uso de hábitat, cómo proteger zonas de anidación de loros en temporada de reproducción, con una estrategia de vigilancia y patrullaje que más adelante les voy a explicar. Y por último, identificar zonas potenciales con presencia de estas especies para su futura protección. Respecto al primer objetivo, nos propusimos buscar algunos sitios en el sur de Tamaulipas, que en este caso se los presento. Se encuentran en 3 municipios principalmente. El primero de ellos es el Rancho Regalo de Dios, en el municipio de Ocampo, el Rancho Los Colorados, en el municipio de Aldama, el Rancho Alexis, en el municipio de Aldama también, y por último, la tierra comunitaria o un ejido llamado Ejido Santa Juana, que está en el municipio de Altamira. 3 de estos sitios, que son los de Aldama y Altamira, están en la planicie costera del Golfo, y el sitio, el Regalo de Dios, se encuentra en la zona en el otro parche de distribución de estas especies, que es la Sierra Madre Oriental Mexicana, la cual es una cordillera que va desde el norte al centro de nuestro país. Para el esquema de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, para poder ser certificadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de nuestro país, es necesario presentar una zonificación. Esta zonificación es para designar ciertas áreas para la conservación, para el uso de aprovechamiento sustentable, etcétera, ya que este esquema no es restrictivo del uso de los sitios, siempre y cuando se le dé un manejo adecuado. Entonces, los colores que podemos ver en estos pequeños mapas de cada uno de los sitios son la zonificación que se hizo a partir de acuerdos con el propietario, con los comunitarios, en el caso del Ejido Santa Juana, y
por las propiedades del mismo sitio. La zona de color verde claro que se marca en estas zonas es una zona de conservación, ya que son zonas de vegetación prístina que no han sido tocadas, por lo cual nosotros consideramos que debían ser zonas que debían ser conservadas. Estas zonas se restringe cualquier uso o aprovechamiento de los recursos naturales, pero se permite la entrada para actividades de ecoturismo y o conservación. En el caso de la zona de color verde más oscuro, podemos ver que es para una zona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Si podemos ver, los dos mapas de abajo presentan al Rancho Los Colorados y al Rancho Alexis. Estos dos ranchos han sido durante mucho tiempo ranchos ganaderos muy exitosos. Sin embargo, fueron de los ranchos que permitieron o dejaron un porcentaje de vegetación nativa dentro de los sitios, que favorecieron tanto a su ganado como a la vida silvestre, siendo como corredores para otras especies. Entonces, para no ser restrictivos en este sentido, permitimos o dejamos que esta zona sea bajo ese manejo ganadero adecuado o sustentable. Es necesario mencionar que probablemente se necesitan algunas obras de restauración en estos sitios y en futuros proyectos pensamos colaborar con eso. Algo de restauración de suelos, algo de reforestación, que lo que va a permitir es tener en mejores condiciones los sitios, tanto para la vida silvestre como para el ganado. Por último, la zona de color amarillo que se marca en estos mapas es una zona que le llaman de uso público. Es una zona para construir o generar algo de infraestructura para los habitantes del sitio. En total, estamos abarcando alrededor de 1,800 hectáreas. En cada uno de estos sitios trabajamos 5 técnicos y se capacitaron 12 guardaparques para distintas actividades. El monitoreo y la vigilancia o el patrullaje. Se les capacitó también para el uso de GPS y el uso de binoculares. La capacitación en cuanto al monitoreo se realizó porque, como les mencionaba, a pesar de que las especies tienen caracteres distintivos en cuestión a su coloración, en distintas horas del día y en distintas condiciones, a veces es complicado identificar correctamente a las especies. La forma en la que se puede identificar estas especies es porque hay diferencias en sus vocalizaciones. Entonces, la capacitación hacia los guardabosques fue precisamente identificar estas vocalizaciones y poder tener una identificación correcta de cada una de las especies. Esto para el monitoreo de estas especies. En cuestión de vigilancia, trazamos algunos transectos para hacer patrullajes en zonas que pensamos que eran vulnerables. También en temporada de anidación se modificaron un poco estos transectos para poder abarcar las zonas donde había nidos y poder evitar así el saqueo ilegal de los polluelos. En relación al monitoreo, hicimos 2 tipos de monitoreo. Uno de monitoreo de uso de hábitat, el cual es registrar las especies, el número de individuos por especie, la actividad que se encontraban realizando, ya sea que estaban volando, en qué dirección volaban, si estaban perchando, si se estaban alimentando, de qué árbol se estaban alimentando, si estaban anidando. En este caso pudimos notar que la mayor presencia fue del loro cabeza amarilla en los 4 sitios. Como les mencionaba anteriormente, una de las características de este tipo de especies es que son muy fieles a sus sitios, no tienen mucho movimiento, por lo cual lo pudimos observar y registrar más veces dentro de los sitios durante todo el año que se hizo el muestreo, a diferencia del loro tamaulipeco, que se pudo ver un poquito menos o se registró un poco menos, a pesar de que las poblaciones, un poquito más adelante lo explicaré, están un poco más estables o están estables en algunos sitios de los que monitoreamos o muestreamos. En el caso de la abundancia, hicimos monitoreos de dormitorio, que son monitoreos que se hacen regularmente en invierno. Como todos o la mayoría de los citácidos,
de los loros, guacamayas, pericos, tienden a agruparse en grandes parvadas en invierno. Y todos estos van a algunos sitios que les llaman sitios de dormidero. Van a descansar, a dormir, a pasar la noche en sitios donde se sienten seguros. Entonces, en cada uno de los sitios o áreas protegidas en donde nosotros trabajamos, hicimos estos monitoreos, identificando parvadas de hasta 150 individuos del loro tamaulipeco o loro cabeza roja en el rancho Regalo de Dios, y alrededor de 100 individuos del loro cabeza amarilla. Como lo recordamos, el ejido Santa Juana, el rancho Los Colorados y el rancho Alexis son sitios o áreas que están en la planicie costera del Golfo, donde está el parche más pequeño de la distribución actual del loro tamaulipeco. Por eso no pudimos observar tantos individuos en este sitio. Sin embargo, en el Regalo de Dios, que es un parche grande que se encuentra en el corredor de la Sierra Madre Oriental de México, que está bastante bien conservada, pudimos observar estos números. Perdón. En referencia a la anidación, pudimos observar 96 nidos, 31 del loro cabeza roja, 65 del loro cabeza amarilla. Esto no quiere decir que todos estos nidos fueron exitosos, ya que en el 97, Enkerlin y colaboradores pudieron darse cuenta de que había parejas de individuos o parejas de loros que entraban a los nidos, pero que no se reproducían y no ponían huevos. Esto a la fecha no se sabe por qué, pero la forma en la que nosotros identificamos estos nidos fue en la entrada y salida tanto del macho y de la hembra. En algunos, o la mayoría de ellos, no pudimos corroborar que hubiera huevos o polluelos. En algunos sí, como en estas fotos lo mostramos. Sin embargo, nuestros recorridos de vigilancia y patrullajes los encaminamos también a estos sitios para evitar la entrada de gente ajena a los sitios y que estuvieran haciendo cuestiones ilegales, y en este caso, pues extrayendo los pollos o las aves de estos nidos. En este sentido de vigilancia, tuvimos que en promedio más o menos se hicieron 20 patrullajes al mes. Cada patrullaje era de alrededor de 6 kilómetros. Se recorrían aproximadamente entre 6 y 8 horas. Y en estos recorridos pudimos no encontrar gente que estuviera haciendo cuestiones ilegales en el sitio, lo cual pues es exitoso porque anteriormente existía, por comunicaciones personales de los mismos guardabosques y de la misma gente de ahí, nos comentaban que había gente que entraba a los predios tanto a talar. Una de las cosas que no les mencioné es que parte de la extracción que hacen de los polluelos la hacen a partir de talando los árboles o abriendo grandes huecos para poder llegar a los pollos. Entonces, así como destruyen el nido, se llevan a los polluelos, también destruyen el hábitat de anidación, lo cual pues no beneficia, al contrario, perjudica por completo a las especies. También se construyeron algunas casetas de vigilancia en cada uno de estos sitios o estaciones biológicas junto con su respectivo anuncio. Esto para generar presencia en el sitio y evitar que entraran personas. En este caso, pues tuvimos éxito en estos sitios, no encontramos. Suponemos que si los 96 nidos que encontramos hubo puesta de huevos, que por lo menos tenemos 96 individuos más, por lo menos en este año. Sin embargo, pues no lo sabemos, se necesitan hacer más estudios en ese sentido para poder tener conciencia de eso. Otra de las cosas que me gustaría exponer y platicar son algunas historias de éxito que tuvimos. Al principio, la mayoría de los guardabosques era su primera acercamiento con cuestiones de conservación, a pesar de vivir en el sitio, a pesar de conocer la fauna y la flora en los sitios, en las áreas, era su primer trabajo como para protegerla. Entonces, al principio estaban un poco renuentes, la actitud no era muy positiva.
Sin embargo, siempre estuvieron de acuerdo con las cuestiones, pero sobre todo, por ejemplo, en el Rancho Regalo de Dios, hubo un cambio muy grande. Los dos guardabosques en este sitio ahora son los que están comunicando nuestro proyecto, algo que pues nos hace muy contentos, nos hace muy felices. Están extendiendo el proyecto, están invitando a otros propietarios, a otros vecinos a participar dentro de estos proyectos de conservación y restauración. Entonces, pues estamos muy contentos por ese lado. Por otro lado, en el ejido Santa Juana, como ya les había comentado, es una tierra comunitaria. En una de las reuniones que se hicieron para convenir si iban a apoyar nuestro proyecto, surgió una de las personas de la comunidad diciendo que traía un proyecto minero para la zona. La mayoría de los ejidatarios o de los comunitarios se opusieron a esa idea y dieron el favor a nuestro proyecto. Entonces, para nosotros es otra historia de éxito que favorece tanto a nosotros como institución en el sentido de conservación, como a toda la vida silvestre que habita estos sitios. Por último, lo único que me queda agradecer es a Rainforest, a Stephanie Wester, sobre todo, a todos los que participamos en este proyecto. Y por último, solo invitarlos a nuestras plataformas digitales para que puedan conocer más de lo que nosotros hacemos y más de todos nuestros proyectos. Muchas gracias. Gracias, Iris. Gracias, muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Me parece que tenemos pocos minutos, pero sí tenemos, Mary, para escuchar algunas preguntas y darles respuesta. Se me hace que tienes el micrófono apagado, Mary. Siento. No hay ninguna preguntas en... Oh. Walter Vergara. Si no hay preguntas, yo sí tengo unas dos que hacer. Walter Vergara tiene una pregunta. How can 20 by 20 help this effort, Carlos? ¿Cómo puede ayudar la estrategia? Pues yo creo que una de las formas en las que nos pueden ayudar es a comunicar y a sumarse a estos esfuerzos de conservación. Sobre todo, a lo mejor, a asesorarnos también en cuestiones de restauración para estos sitios y poder sumar esfuerzos para conservar a los loros. Una de las cosas que tenemos intenciones es el restaurar nidos, el generar, el tratar de, en sitios ganaderos, reconstruir o hacer nidos que favorezcan la reproducción de estas especies. Gracias. Y is it possible to expand the area? Follow up from Walter. Sí, de hecho, estamos trabajando actualmente para continuar con el proyecto y extendernos hacia toda la Sierra Madre Oriental en la parte de Tamaulipas y poder seguir trabajando con la conservación de estos bajo las mismas estrategias, el crear áreas naturales protegidas, el crear patrullajes, estrategias de conservación, de protección, de vigilancia, así como también hacer monitoreo. También tenemos intenciones de llevar o de hacer una estrategia de comunicación y poder hacer educación ambiental en toda la zona. ¿Cuántos nuca amarillas en el proyecto en México con Carlos? Pregunta de Laura Kim Joyner. Y se referían a cabeza amarilla. Ok, ¿cuántas? Loros cabeza amarilla. Pues en total tuvimos alrededor de, en abundancias relativas, alrededor de 300 individuos en los 3 sitios, en las 3 áreas en las que estuvimos trabajando. ¿Qué tipo? Oops.
¿Cómo ha cambiado el comportamiento del consumidor en el uso de loros como mascotas a lo largo del tiempo? Una pensaría que se ven menos, pero los datos muestran que persiste. Pues es complejo. La verdad es que la conciencia ambiental es de muy pocos, ¿no? Muy pocos tenemos esa conciencia ambiental hacia todos los sentidos de conservación. Todavía hay mucha venta ilegal de loros en algunos mercados, por ejemplo, aquí en México lo vemos, y podemos saber de dónde son esos loros. Hemos tratado también de hacer algunas entrevistas con gente que vende este tipo de animales para poder llegar a los sitios y poder conservar y poder convencer a estas personas de que continúen con nosotros en este tipo de proyectos. Okay. ¿Qué tipo de colaboración se ha relacionado con los gobiernos estatal y federal para continuar estas actividades de conservación a largo plazo? Pues con el gobierno estatal estamos precisamente platicando con la Comisión de Biodiversidad de Tamaulipas para poder gestionar áreas de protección en esta zona, sobre todo en la Sierra de Tamalave, que es donde trabajamos, en la parte del cielo, la Reserva del Cielo, que es toda esta es el corredor de la Sierra Madre Oriental, que no solo es no solo apoya a los loros, sino también es un corredor favorable para osos, jaguares y otras especies. En cuestiones federales, perdón, pues estamos trabajando con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para la creación de estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Pregunta de María José Chávez. ¿Cuál es la manera de trabajar en conjunto con ustedes y qué requisitos se requieren? Pues nos podemos poner en contacto o nos pueden escribir a nuestras páginas y pues cada sitio y cada zona es particular. Entonces tenemos que evaluar la forma en cómo trabajar en cada uno de los sitios. Entonces pudiéramos comunicarnos con los que estuvieran interesados para poder gestionar o generar una estrategia de conservación o protección en esos sitios. Hay 3 preguntas de David Bourne. Carlos, ¿puedes abrir el chat? Porque... Claro, dice, ¿consideras que deben reforzar las medidas de vigilancia por parte de las autoridades estatales y federales para la detección de tráfico ilegal de estas especies? Claro, pero digo, en el país estamos pasando por algunos problemas de recortes de presupuestos. Entonces, pues digo, a pesar de que no me guste que haya ese tipo de cuestiones, pues es algo que no podemos manejar. Deberíamos de incidir en esas cuestiones. Aquí en México existe la Profepa, que es la Procuraduría Ambiental. Sin embargo, tiene muy poca gente y no puede cubrir todos los sitios para evitar que se dé este tipo de tráfico. Pero sí, la verdad es que deberíamos de reforzar estas medidas. Sin embargo, creo que como institución estamos poniendo nuestro grano de arena y estamos tratando de hacerlo bien, ¿no? La siguiente pregunta, ¿se tienen nociones de que en ciudades son las que se venden los pollos que se saquean? Pues por lo menos yo tengo entendido que en Ciudad Victoria, en Monterrey, hay venta en algunos mercados de estos loros. Dice la siguiente, la implementación de prácticas agrosilvopastoriles como las que se desarrollan en Centroamérica podrían ayudar a equilibrar la actividad productiva ganadera de los ranchos y mantener o aumentar las poblaciones de estas especies en la zona. Yo creo que sí, y es parte de lo que queremos implementar o es parte de la estrategia de ProNatura Noreste para este sitio, sobre todo para Tamaulipas, el norte de San Luis Potosí y el norte de Veracruz, ya que son zonas muy productivas, tanto la agricultura como la ganadería son muy productivas en estos sitios por las condiciones climáticas y edafológicas.
Entonces, lo que necesitamos implementar son prácticas de manejo adecuado de los sitios y de conservación. Entonces, yo creo que sí, yo creo que podríamos ayudar bastante a la conservación del ecosistema si implementamos este tipo de prácticas. No te escuchamos, Mari. Gracias. ¿Sería necesario promover un cambio en el marco legal mexicano para un mejor enforzamiento de las leyes de protección de la fauna silvestre? Yo creo que el marco legal mexicano ya existe, e incluso internacional, ¿no? Porque precisamente por eso el CITES prohíbe la venta de este. Lo que se necesita hacer es precisamente reforzar la ley o dar herramientas suficientes a la Policía Ambiental o a la Procuraduría Ambiental de México para poder precisamente cumplir con su labor. Pregunta de Mike Parr. Do you believe that the Texas population is made up of wild birds or escaped birds, and are they important to conserve? Would you like in English, Mike? I can hear you. You're on mute, Mike. That would be great. Thank you, Carlos. Right. Well, there are some theories that they think that the populations in Texas are native populations, but I'm not really sure. I really think that they are like escaped birds because they are like confined in the urban places. They're not seen in the wild places. So I think they are like escaped birds. But the habitat and the ecosystem over there is very similar to the Gulf in Mexico. I see that Jesus Franco, who works with ABC on the Sonoran joint venture in Rio Grande, is one of the participants. And I know that Jesus is doing some work on those birds, getting some surveys done and trying to understand more about that population. So that would be an interesting thing for us to talk about and collaborate on through Jesus. So thank you. Appreciate the answer. Right. Excelente, muchas gracias. Yo creo que hemos ya abarcado el tiempo para preguntas para la presentación de Carlos. Me gustaría sugerir ya avanzar a la siguiente presentación. Excelente. ¿Están todos de acuerdo? Muchas gracias, Carlos. Y gracias a ustedes. Que te puedas quedar todavía en la presentación. Si nos quedan minutos, podríamos inclusive abordar preguntas hacia tu presentación todavía. Claro, gracias. Gracias. Bueno, la siguiente presentación está a cargo de Colum Mucio, mientras que Colum proyecta su presentación, comparte la pantalla, les voy a contar un poquito sobre de él. Colum es originario de Estados Unidos, pero ha vivido y trabajado en Arcas, en Guatemala, por más de 25 años ya, así que ya casi que es guatemalteco. Cuenta con una maestría en Desarrollo y Manejo Internacional de American University. Fue voluntario del Cuerpo de Paz en Costa Rica durante 2 años y trabajó durante 4 años en Japón con diferentes organizaciones no gubernamentales japonesas. Desde 1995 ha sido director de Desarrollo de Arcas, supervisando la recaudación de fondos, las relaciones públicas, la gestión de proyectos, y actualmente cuenta con un importante papel de liderazgo en los esfuerzos de investigación y conservación de tortugas marinas, loro nuca amarilla en Arcas, en la costa del Pacífico de Guatemala, y es miembro fundador del consorcio Colores. Es además un aficionado a la observación de aves y ávido explorador de Guatemala. Bueno, pues le doy la palabra a Colum para que nos dé su presentación. Buenos días, todavía. Me llamo Colum Mucio, soy el director de desarrollo de la y conservación de vida silvestre. Y todos me oyen bien. Estamos bien. Yo aquí estoy en lockdown en la ciudad de Guatemala, pero
Espero que están pasando lo mejor que puedan en esos tiempos de la coronavirus. Como todos estamos trabajando desde la casa y no ha sido fácil. Yo les voy a dar primero una presentación breve de lo que es ARCAS y lo que hacemos, y después voy a pasar al proyecto Colores, que se enfoca directamente en el loro Nuca María. Bueno, ARCAS trabaja en 3 áreas de Guatemala. Y el más viejo y más grande todavía es el proyecto de Petén, que está en la Reserva Biosfera Maya, en el norte del país. El segundo es en el área central, cerca de la ciudad de Guatemala. Y el tercer es en la costa del Pacífico, aquí se dice costa sur, porque se enfrenta directamente al sur. Y ahí tenemos nuestro proyecto de tortugas marinas y mangle. Y de las fotos que se refiere, estamos en la derecha arriba, estamos alimentando una monoaraña bebé. Y la derecha son unos loros frente blancos que acabamos de recibir en la oficina central. Y la foto de la tortuga baule, no sé cómo dicen en otros países, de Mocheli coriacea, que anida en la costa sur. Entonces, esas son las 3 áreas en donde trabaja ARCAS. Voy a pasarlos uno por uno y después vamos a pasar al proyecto de Colores, que está exclusivamente en la costa sur, en el Pacífico. Bueno, entonces, el centro de rescate de ARCAS es uno de los más grandes y más desarrollados en las Américas, tal vez el mundo. Está en el sur, en el límite sur de la Reserva Biosfera Maya, que es una de las últimos áreas de bosque tropical que queda en Mesoamérica, junto con áreas en México al norte y al oeste y Belice al este. Un área total de 21.602 kilómetros cuadrados. Contiene una de las últimas poblaciones genéticamente viables de especies como el jaguar, la guacamaya roja, tapires, en Mesoamérica. Entonces es un área muy importante, ha sido declarado por la ONU como una biosfera a nivel internacional. Entonces nuestro centro de rescate es el destino oficial para cualquier animal que está decomisado de traficantes trabajando en esta área. Siendo una de las últimos áreas silvestres en Mesoamérica, también es fuente de mucho del tráfico de los animales que se trafican en la zona. Y también para mencionar que actualmente estamos sufriendo unos incendios forestales muy fuertes. Ha sido un año no solo de coronavirus, pero encima de todo los incendios forestales aquí en Guatemala. Entonces, estamos sufriendo eso. Bueno, los animales, recibimos 200 a 400 animales silvestres por año en el centro de rescate de 40 a 50 diferentes especies. La mayoría son los resultados de decomisos por parte de las autoridades. Trabajamos muy en conjunto con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y DIPRONA, la Dirección de la Protección de Naturaleza de la Policía Nacional Civil. Entonces es una colaboración que tenemos desde años y
A nivel de Centroamérica, estamos tal vez uno de los países que tienen mejor coordinación con nuestros contrapartes en el gobierno, pero como mencionó Carlos, ellos están experimentando recortes fuertes en personal. Entonces, y pues nosotros también estamos bajo crisis. Solo para mencionar uno de los animales que recibimos principales en el centro de rescate, está la guacamaya roja. Y voy a hablar más de eso enseguida. El jaguar, por supuesto, una especie emblemática. Calculan que hay unos 400 o 500 que todavía quedan en la reserva biosfera maya, en el área núcleo. Entonces, ese sí, unos calculan que sí es uno de los únicos últimos poblaciones viables en Mesoamérica. Está el mono ayudor, howler monkey. Está el venado rocket. Está 5 especies de felinos. Esta es la especie, una de las especies que más recibimos, el loro cachete amarillo. Carlos habló de ellos también. Y tenemos una especie endémica de cocodrilo, el morolete. Y el favorito de todos, la araña, mono araña, que recibimos. Todos estos los recibimos de productos decomisos de las autoridades. Este es un ejemplo de un decomiso, un loro cachete amarillo. Pues es una de las especies principales que trafican. Y ese es el estado en que muchas veces lo recibimos, aunque usualmente recibimos pichones, entonces tenemos que criarlos y protegerlos y darles de comer hasta que pueden volar, formar grupos para que puedan volar y salir y ser liberados. Esta es una lista de los animales que recibimos en el 17, solo para que vean, ¿no? El Frente Blanco en ese año era el principal, con 17 individuos, tanto en Petén como en Arcas Central, ¿no? Ahí en los 3 columnas está Arcas Petén, Arcas Central y Arcas Hawaii. Pero también recibimos bastantes guacamayas, ¿no? Chocollos, perequitas. El quinto es el auropaleata, el nuca amarilla. Este año recibimos 6. Y también un poco más abajo el loro frente rojo, cachete amarillo, es el Aptunales. Es bastante prominente en el tráfico de animales silvestres en Guatemala. Y después los mamíferos, ¿no? Los venados, aunque los venados ahí creo que están incluidos los que hemos reproducido. Tenemos un proyecto de reproducción en cautiverio para proveer pie de cría para otros proyectos. Y jaguarundis, la peccary, white lip peccary de la coche del monte, es una especie muy importante, pecarilla del labio blanco. Es grave, no sé si grave, pero está en peligro de extinción. Después, reptiles, la tortuga blanca es muy cotizada aquí en Guatemala y también es una especie que está en peligro de extinción. Ese es el penúltimo. Entonces, ese solo es un ejemplo de los animales que recibimos en nuestro centro de rescate, tanto en Petén como en el Arcas Central y en Hawái. Ahora voy a hablar un poco de la guacamaya roja, que es una especie en grave peligro de extinción en el área. Este es un mapa de Petén, que es el norte de Guatemala. A la izquierda es México y arriba, y a la derecha Belice. Y es en la línea negra es el rango aproximado de las guacamayas que quedan en Guatemala.
La población estimada es de 103 en Belice, 159 en Guatemala y 137 en México. Pero esos datos son un poco desactualizados. Creo que en Guatemala hay un poco más ahorita con los esfuerzos de conservación que está haciendo más que todo WSS. Nosotros en Arcas hemos recibido, pues, recibimos animales decomisados y la mayoría no se pueden liberar. Muchos han sido mascotas. Entonces, en el caso de la guacamaya roja, iniciamos un programa de reproducción en cautiverio. Entonces, estos son animales que no son liberables y también es muy importante mencionar que son animales del área, no han sido extraídos del área y regresado usualmente. Entonces, iniciamos en los años 90 con este programa de reproducción y tuvimos nuestra primera liberación en el 2015. Usualmente logramos unos 1, 2, 3 crías por año. Han habido 46 nacidos en cautiverio. Y lo importante es que son criados por sus papás, entonces hay menos impronta. Es que tenemos. Y esto es un nido, yo creo que esto es el primer nido que tuvimos exitoso. Los 2 pichones ahí con la papá. Esto es la liberación, primera liberación y segundo, que tuvimos el primero en octubre de 2015, de 9 guacamayas. Y en el 19, 13 guacamayas. Puedes ver en la foto la antena del transmisor satelital de la guacamaya que se liberó. Eso es la primera liberación. Yo estoy incluyendo esto también para ver si hay alguna manera de coordinar actividades de este tipo con Global Forest Watch y el uso de imágenes satelitales y cosas así. Ahorita les voy a poner un pequeño video de la liberación, si todo va bien. Esto es la segunda liberación. Ahí estamos. Y este trabajo, gracias a el apoyo de los compañeros de Arcas en Petén, especialmente los doctores Fernando Martínez y Alejandro Morales, ha sido mucho trabajo eso de la liberación de las guacamayas. Es un proceso largo, complicado, muy burocrático, trabajando con FONAP. Disculpe, yo creo que se quedó prendido esto. Bueno, aunque imagino que querían ver la Great Green Macaw también, pero disculpe. Entonces, siguiendo, este es el resultado resumido de la liberación. La liberación lo hicimos en el área de Sierra Lacandón, pegado a la frontera con México. Y es una área protegida, Parque Nacional Sierra Lacandón, administrado por defensores de la naturaleza. Y esto es el mapeo de los rastreos de las guacamayas que liberamos. En general se ve que se movilizaron bien. Creo que liberamos en este primero que liberamos 9, pusimos collares en 5 y de los 5, 2 dejaron de mover y solo asumimos o cayó el arnés
o se fue depredado, pero los otros 3 guacamayas sí movieron bien. Yo creo que esto es de 9 o 10 meses de datos. Entonces, se ve que movieron bien, sobrevivieron los 10 meses y queremos seguir con eso y en el futuro, ¿no? Con liberaciones periódicos. Bueno, ahora vamos a pasar al otro lado del país. Ahorita estamos hablando de esta área aquí. No sé, el cursor, ¿no? Ahí está. Estamos hablando de esta área aquí. Aquí está Sierra Lacandón. Aquí está nuestro centro de rescate. Y todo esto es el área, es la reserva biosfera maya. Y ahorita vamos a hablar de nuestro trabajo en la costa sur, que es mucho trabajo con tortugas marinas, ¿no? Y nosotros establecimos y administramos el área protegida Hawaii, son de 4,000 hectáreas. Aproximadamente la mitad mangle, la mitad bosque seco y marino costero. Ahí manejamos 2 de los tortugarios más productivos en el país. Y estamos también trabajando en la restauración de ecosistemas. Compramos una finca pequeña y los estamos restaurando para establecer una tipo de reserva para animales silvestres. También, en cambio con el proyecto en Petén, que tiene el lujo de tener un área protegida grande, el trabajo en Hawái es mucho más de comunidades, mucho más complicado. Ahorita las mismas comunidades no nos están dejando entrar al área, tienen bloqueos en la carretera para lo del coronavirus. Entonces es un trabajo mucho más complicado. Son 5 comunidades dentro del área protegida. También trabajamos con el PNUD en un proyecto para establecer y fortalecer áreas protegidas marinas en la costa sur. Hay 3. El Manchón Guamuchal, que está a la izquierda, está pegado a México, es el más grande y tiene el área de mangle más grande del país. Nosotros estamos ahí a la derecha, no es tan chiquito como parece, pero todos están enfocados más o menos en áreas de importancia para el mangle y para la tortuga marina. Y hay un total de 25,000 hectáreas de mangle en Guatemala, que es muy poco realmente, pero es importante como corredor biológico. Entonces, estamos trabajando en el establecimiento del área protegida Las Lisas, que es el último. Y si logramos eso, sería básicamente un corredor biológico marino costero, desde Monterrico hasta la frontera con El Salvador. Y sería largo de unos 35 kilómetros. Entonces, estamos trabajando en eso, la restauración de hábitat. Y solo para mencionar también que el área de costa sur de Guatemala históricamente es un área de mucha agricultura, tierras fértiles, y desde tiempos coloniales los españoles repartieron fincas grandes y hay muy pocas áreas protegidas en esta área. Los únicos que quedan realmente es el manglar y también los picos de los volcanes y las áreas quebradas de los volcanes. Y también para mencionar que este proyecto con el PNUD estamos tratando de extender las áreas protegidas al mar. Entonces, cada una de estas áreas protegidas van a tener una área marino bastante grande. Y con eso viene el reto de cómo se financia eso, cómo se maneja un área de ese tipo. Solo para mencionar la importancia del mangle, tanto como hábitat, como para de aves y otros, pero también más que todo para la área de cría, para peces y camarones y para cuestiones de cambio climático y desastres naturales. Es un área
sumamente importante. También es un área que es utilizado por residentes locales. Usan la madera para techos y en la agricultura. También estamos trabajando en el monitoreo de la tortuga marina. Tenemos un proyecto desde el año 2003 en donde estamos monitoreando la tortuga marina, contando las huellas de anidación de cada día, de julio a diciembre. Como pueden ver en el gráfico, la densidad de anidación en el este es mucho más alto que en el oeste. Por el lado de México, la anidación es mucho menor. Son 7 playas índices. Nosotros hacemos esto también para controlar el uso del huevo de tortuga marina. En Guatemala sí se permite el aprovechamiento del huevo de la tortuga marina parlama, que es la olivácea, solo bajo la condición que se dona 20% de cada nido. Entonces, nosotros estamos tratando de ver si esto realmente es sostenible a largo plazo. Eso es el objetivo principal de este programa de monitoreo poblacional que ha sido aportado por el National Service de los estados y también ahorita por el proyecto de biodiversidad de la USAID. Solo rápidamente para mencionar, esto es un gráfico de la tortuga marina parlama, que sí está creciendo la población, ha duplicado aproximadamente en los últimos 15 años, aunque el último año sí, los últimos 2 años ha tenido una bajada. Eso es una de las especies más abundantes en el mundo. Es de menos preocupación en el Red List con la UICN. Las personas los aprovechan. Por el otro lado es la tortuga marina baule, que está básicamente en camino a la extinción en el Pacífico. En cambio, en el Atlántico la población es estable, hasta creciendo. Entonces, queremos enseñarlos a nadar por el canal de Panamá y pasar al Pacífico. Pero era una broma. Pero la baule sí en el Pacífico es en grave peligro de extinción. Calculan que hay menos que 2,000 individuos en todo el Pacífico. Es una especie que bien bonito, bien lindo, bien importante, pero muy migratoria. Entonces, creen que la mortandad principal es de la pesca de palangre para atún y para pez espada. Esto es una baule neonato. Ahí en la cara, en el hocico, se puede ver el diente de huevo, egg tooth, que se usa para abrir el huevo. Entonces, pero en los últimos 2 años en todo Guatemala no hemos recibido ningún nido de baule. Entonces, sí, es realmente preocupante. Bueno, entonces voy de lo que es Arcas al proyecto Colores. El proyecto Colores nació de una iniciativa de la doctora Laura Kim Joyner, que trabajó en Guatemala en los 80s y inició un proyecto de monitoreo de la Orinoco María en la costa sur. Entró el problema de la guerra civil y ella se tenía que ir y básicamente tuvo un burnout, ¿no? Entonces se regresó a los Estados Unidos y creo que en el 2009 regresó a Guatemala y nos hicimos una colaboración y formamos un grupo que se llama Colores. También con la ayuda de otras personas, con el CONAP, con el señor Fernando Aldana, con propietarios privados en el área. Es un consorcio
informal, pero funcional. Y con el objetivo del consorcio de colores es proteger las poblaciones que queden de la loro nuca maría en la costa sur y promover el ecoturismo, promover la investigación y también trabajar en lo que es el control del tráfico de animales silvestres en la costa sur. Y en cambio, Petén, que es el enfoque de mucho del control de actividades de control de tráfico, en la costa sur hay menos esfuerzo y pues obviamente hay menos animales, pero hay menos trabajo de eso en la costa sur. Esto es el rango del loro nuca maría al norte de Costa Rica, en el Pacífico, y también una población en la Mosquitia, básicamente en la Mosquitia, en el Caribe. El loro nuca maría es una de las especies más cotizadas por traficantes por tener una habilidad de hablar muy avanzado. Después del loro gris africano es el que habla mejor. Y entonces hay toda una cultura en los estados, en Centroamérica, y un deseo de tener una loro en su cocina, así todos dicen que alegre, ¿ah? Esa foto lo incluí solo para mencionar, para enseñar que la importancia del nuca maría. Esos son pericas pacíficos, y la de la izquierda ha sido tinido para hacer un nuca maría juvenil y que lo venden en la carretera. Entonces lo tienen para engañar al consumidor que sea un pichón de nuca maría. En Guatemala el rango de el loro nuca maría es en el Pacífico, y como mencionó es un área no es un área pristina, es un área de fincas grandes con mucho caña de azúcar. Ahorita aceite africano está entrando, hule, café es el menos dañino para mí, banano. Entonces es un área bastante difícil de trabajar. Parece poco el trabajo que mencionó Carlos en su presentación. Ahí lo que tenemos que hacer es buscar aliados dentro de todas las fincas y la agroindustria y la caña y todo eso, buscar personas que tienen interés en colaborar. Disculpe, esto para regresar, que este es un estudio de caso que elaboramos en conjunto con Wildlife Conservation Society, con los fondos del Departamento del Estado de los estados, bajo el proyecto INL. Y ese estudio de caso lo hicimos en conjunto con Wildlife Conservation Society, pero también en conjunto con los socios de colores. El objetivo de este estudio de caso primero era colectar todos los datos y la información que se tiene sobre tráfico, rutas de tráfico, decomisos, origen, destino y otros datos respecto al loro nuca maría, y también proponer acciones necesarias y pertinentes para evitar la extirpación del loro en Guatemala. Primero empezamos viendo la población histórica. Como pueden imaginar, no hay buenos datos, hay muy pocos datos. Pero basado en lo que hemos visto, a grosso modo, calculamos que en los años 80 y 90 había una población total de 30 a 50%, 30,000 a 50,000 individuos, y actualmente solo quedan 500. Entonces, esto es una estimación
pero es un inicio, ¿no? Y esperamos mejorar esos cálculos en el futuro. Los únicos datos históricos que tenemos son los de la doctora Joyner, que los presento aquí. Ella trabajó en un área en donde estaba entrando la caña de azúcar. Ahora ha expandido mucho más, es terrible, es planador verde, ¿no? El desierto verde. Y esto es un árbol de roosting, de descanso, que botaron, que estaban usando los loros, que botaron los cañeros para sembrar más caña. A la izquierda se ven los datos que ella contó en los principios de los 90s en un grupo de 3 árboles cebas. Y se puede ver que el día más fuerte era de 250 individuos llegando a anidar, a dormidero. Entonces sí era una población, era un área bastante importante. Ella regresa en el 2009, hace otro conteo, ahí se ve aquí a la derecha. Yo creo que contó unos 6 o 10 individuos. Y en 2012, 2 o 3. Entonces es obvio la caída de la población. Es obvio que es una especie y que está en inminente peligro de extinción. Y es una especie que, como mencioné anteriormente, que no recibe mucha atención porque mucha de la atención en Guatemala es en la Reserva Biosfera Maya. La única, aparte de los datos de la doctora Joyner, están los datos de CITES y esos tampoco son 100% confiables. Pero lo que sí vi que en el 85 sí había reportes de exportación desde Guatemala y importaciones a los estados de más que 1000 loro nucamarías. Entonces, ese para mí es el dato más confiable que tenemos. Y basado en eso, con la doctora hicimos un cálculo de 30 a 50 mil loros en ese tiempo, que existía en ese tiempo. Esto es solo para mencionar. Estos son los sitios visitados por colores. Como mencioné, ha sido una aventura de exploración buscando aliados. Incluso entramos a El Salvador, el primer sitio que visitamos. Visitamos en El Salvador Barra Santiago y ahí se ve que contamos 4 loros. En nuestra área protegida de Hawái, donde trabaja Arcas, que lastimosamente no hay muchos loros ahí. Está muy seco el área y también hay mucha caña en la área. Y si se baja la lista, los nombres con asteriscos son áreas de importancia para el proyecto son los hotspots, digamos. Entonces, la finca La Gracia, hemos contado 34 loros. Tarales, que es uno de los, un Eco Lodge finca, uno de los mejores lugares en Guatemala para observaciones, con un dueño muy conservacionista. Hay 50, contamos. La otra finca muy importante es María del Mar, que también el señor Javier Abascal nos ha ayudado bastante. También está bajando, está el Parque Arqueológico Tacalica Baja, que tiene una población de unas 40. El Reserva Natural El Patrocinio tiene 18. Y las Margaritas con el señor Antonio Boniface tiene 15. Entonces, esos son los 6 hotspots que tenemos. También
igual que parece que Carlos lo mencionó, pero nosotros, para nosotros es muy importante las reservas privadas. Hay una asociación de reservas privadas de Guatemala que nos ha ayudado bastante, que es un aliado fuerte. Y como le digo, es buscar esos pockets, esos hotspots que todavía tienen loros y protegerlos, ¿no? Y con los pocos fondos que tiene el proyecto Colores, con los muy pocos fondos que tenemos un presupuesto muy bajo, pero los finqueros, los propietarios nos han ayudado, el Parque Arqueológico Tacalic también. Entonces hay que ir buscando sus aliados. Esto es un mapa un poco confuso, disculpe. Sí. Disculpa que te interrumpa un segundo, solo por el tiempo, ya estamos casi en el tiempo, ¿verdad? Para poder tener tal vez un espacio de preguntas, si solo te agradecería si podemos ir cerrando. Ok. Yo creo que hay 3 o 4 slides que quedan. Estas son las mismas hotspots que mencioné en la costa sur de Guatemala. María del Mar con 40. Tarales con 50. Aquí están la línea volcánica. Esto es un estudio que hicimos con una bióloga o con un estudiante, Rocío Silva, y usó el programa Maxent para hacer una estimación de áreas potenciales para el loro Nuca María. Este sí necesita un poco más trabajo. Si Global Forest Watch tiene interés en trabajar en eso, estaríamos muy interesados. Lo interesante es que los áreas rojos, en donde más se espera que hay, son bastante altos. Son bastante altos, son 600, 800 metros de altura, que están cerca del límite del Nuca María. Esto es un resumen de los nidos de 2017, 18, 19. Ha sido bastante difícil encontrar y proteger nidos. Hay muchas invasiones de aves, pero también a veces las aves ayudan. En 2 casos habían aljambres de abejas debajo de los nidos, entonces los saqueadores no podían subir el árbol. Ese es un pichón que cayó de un nido, se murió. Gracias a la ayuda de Wildlife Conservation Society, que mandó sus escaladores de nidos de su proyecto de Petén. Y gracias al señor Antonio Boniface, que él recibió un decomiso de 40 loros en el 2000 y los liberó cerca de su finca. Tal vez la mitad de ellos o se capturaron, se murieron, pero la otra mitad regresó a su casa y hasta que están empezando a reproducir. Entonces creo que vamos a tener que buscar alternativas así de liberación de loros en el futuro, porque el área está muy intervenido, entonces vamos a tener que buscar mecanismos de este tipo, ¿no? Este es un cálculo de los 50 loros que creemos que quede en el área. Estos son los posibles rutas de tráfico. Ahí está México. Aquí abajo está la frontera con México, con los famosos balseros, que pasan gente de un lado a otro sin ningún control. Entonces, obviamente, el tráfico en esa área es bien fácil. A la derecha hay una documental en la televisión de los estados de Guatemala sobre unos mercados que todavía quedan abiertos en Guatemala, y con ese del coronavirus queremos exigirle al gobierno que lo cierren. Entonces esas son las recomendaciones que tenemos, y básicamente fortalecer los hotspots, considerar el uso de liberaciones seminaturales, siempre control y vigilancia. No hay control transfronterizo ni con México ni con El Salvador. Siempre hay una gran necesidad de educación ambiental.
El sector privado es clave aquí en esta zona. También la restauración es clave. Y trabajar con la Asociación de Reservas Privadas. Queremos promover el ecoturismo, de observación de loros y otros aves, y siempre la investigación es clave para su éxito. Y para terminar, aunque se ve algo pesimista el outlook, ¿no? Sí hay esperanza. Este es un grupo de loro nocomaría en los adultos con los nucas amarillas y los juveniles que todavía no tienen. Entonces, en ese grupo por lo menos hay 1, 2, 3, 4 juveniles. O sea, sí hay reclutamiento. A la derecha hay un nido, mala fotografía de un nido de 3 pichones que no pudieron alcanzar los saqueadores porque estaba muy profundo el nido. Entonces, sí hay esperanza. Y para terminar, dejo nuestros contactos. Gracias. Muchas gracias, Colum. Aplausos. Has recibido bastantes comentarios positivos en el chat. Voy a agrupar algunas preguntas para abordarlas más rápidamente. Por ejemplo, hay varias preguntas de los participantes en cuanto a las liberaciones de los loros. Por ejemplo, las guacamayas. Se menciona que se liberan y, bueno, si han habido casos de robos de las que se liberan o, por ejemplo, cuál es el proceso que lleva toda la preparación antes de la liberación. Sí, mis compañeros Fernando y Alejandro para cada liberación tiene que presentar al CONAP una propuesta básicamente y tiene que ser bien justificado y obviamente hacemos todas las pruebas médicos necesarios y como mencioné que esas guacamayas no han sido creadas a mano, han sido creadas por sus papás. Entonces no son tan improntos, ¿verdad? Y hacemos todo lo posible. Y hay un montón de requisitos que tenemos que llenar con CONAP. Es mucho trabajo en ese sentido. Hacemos todo lo posible y también para mencionar que en esta área todavía hay unos guacamayas, pero la población está muy, muy reducida. Entonces, y también para mencionar, como dije, que estos no son animales que se confiscaron en los Estados Unidos y lo repatriaron en Guatemala. Estos son animales que han sido en su mayoría o donados o decomisados en el área. Entonces no hay tanto peligro de introducción de enfermedades. Excelente, muchas gracias. Una de las personas comenta que cómo ha sido la relación de trabajo comunitario, ¿no? Con los dueños de la tierra, cómo han recibido todos estos esfuerzos y sobre todo con el tema del tráfico ilegal y la protección de estas especies. ¿Cómo ha sido la relación con los locales? Pues depende. Para el proyecto de los guacamayas no hay tantas comunidades ahí, entonces no hay problema. En ambos lugares estamos tratando de convertirlos a guías comunitarios, ¿no? En ambos lugares, en Petén y en la costa sur, hay un grave problema del narcotráfico, de seguridad. Entonces hay áreas en donde no podemos entrar. Y depende del dueño, depende del propietario y también depende de mucho trabajo con CONAP. Hay una parque de diversiones ahí que se llama la Iltara de Chocomil que abrieron que tienen una visión diferente, muy comercial, pero igual estamos tratando de involucrarles a ellos. La industria cañera para mí es lo más difícil, trabajar con ellos. Y queremos ir trabajando con las agroindustrias para convencerlos a que adopten prácticas amigables, más amigables. Y eso es otro aspecto muy difícil. Perfecto, muchas gracias. Pues de hecho contestaste algunas preguntas mientras que atendías una pregunta en específico.
En una de tus gráficas se muestra una declinación en las poblaciones en 1986. No sé si hay alguna razón particular de esta declinación. No, disculpe, esos eran los datos de CITES. Esos eran los datos de CITES, los pocos que hay de exportaciones de Guatemala y importaciones a los Estados Unidos de Jaurupa palliata, de la nuca María. En el 86, no sé si dejaron de colectar esos datos o si entró en vigor los controles o se pasó todo al mercado negro, pero si uno entra la página de US Fish and Wildlife y de CITES, esos son los datos que se puede bajar, puede bajarlos, ¿eh? Excelente, muchas gracias. ¿Tú sabes que hay algún cambio en el marco normativo sobre las colecciones de fauna silvestre? ¿Cuál sería la multa para una persona que no ha registrado formalmente animales exóticos? ¿Sabes tú eso? Ay, disculpe, estoy mal ahí. Yo, para un traficante que lo agarran son 10 a 20 mil quetzales, que son $1,500 a casi 3,000, o 5 a 10 años de prisión. Guatemala firmó CITES y después pasó la ley de áreas protegidas en el 89. Al mismo tiempo se formó ARCAS bajo esa misma ley. Y desde entonces, CONAP ha dejado que personas registren colecciones privadas adicionales. Y eso seguía hasta hace como 2 años o 3 años. CONAP puso una fecha límite y toda la gente se asustó y se corrieron a registrar sus colecciones y incluso habían colas para entrarlo. Tenía que pasar al parque de industria para procesar todas las solicitudes y desde esa fecha sí ha habido mucho más control, pero siempre es una lucha. Pero en teoría, ya, pues cualquier persona que tiene un loro en su cocina ahora debería tenerlo registrado con CONAP. Y CONAP tiene el compromiso de ir a esas casas y registrarlos y ver si están bien. Ayudamos a pasar una ley de bienestar animal y bajo eso CONAP debería estar llegando a las casas para registrar los loros y animales que tienen en sus colecciones y a ver si están bien. Claro, muchas gracias, Colum. Pues bueno, ya hemos llegado a la recta final de este webinar. Les queremos agradecer muchísimo a los 2 presentadores por todo su tiempo y haber respondido a todas estas preguntas. No vamos a poder cubrirlas todas, pero van a poder tener acceso al webinar completo en unos cuantos días y además van a tener acceso a los teléfonos y bueno, a los correos de contacto de los presentadores por si tienen un acercamiento o quieren tener un acercamiento más particular con ellos. Yo solamente para terminar me gustaría recopilar algunos fragmentos o conclusiones a lo largo de este webinar. Pues en general aprendimos o recordamos que los citácidos o el grupo de loros sigue siendo bastante amenazado, principalmente por destrucción de su hábitat y la expansión de actividades agropecuarias, pero el tráfico ilegal sigue siendo constante, de perdido en estos 2 ejemplos de México y Guatemala. Por otra parte, también tuvimos oportunidad de conocer algunas oportunidades de conservar estas especies. Por ejemplo, hablamos de la importancia de crear o implementar mecanismos de áreas naturales protegidas o reservas ecológicas si no hay algún decreto. Hablamos sobre el manejo que pueden tener estas zonas, sobre la importancia que tienen los grupos locales, tanto en educación ambiental o monitoreo comunitario. Hablamos sobre el marco normativo, inclusive una persona contestó en el chat que tal vez sí sería considerable ajustar el marco normativo para poder facilitar la implementación
tal vez utilizando a otros socios más locales como el gobierno estatal, porque el reto es bastante grande de abordar el tráfico ilegal de las especies. Colum también nos estuvo presentando el éxito que ha tenido su programa de rescate de animales decomisados y los retos a los que se ha enfrentado en cuanto a la reproducción y liberación de estos individuos. Habló también sobre el grupo de trabajo Colores y el trabajo que están haciendo impresionante en cuanto a ecoturismo, investigación y sobre todo el tráfico de estas especies. De manera general, muchas gracias a todos ellos. Walter me pidió antes de retirarse que les agradeciera su participación y también extender el apoyo para sus proyectos por parte de la Iniciativa 2020 y pues bueno, nos esperamos ver pronto en otro webinar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y vamos a estar como grabando grabamos ya este webinar, les vamos a compartir esto y viene el próximo que va a ser anunciado para el 6 de mayo. Si están disponibles, les vamos a mandar la información también. Gracias. Gracias. Gracias, sí, gracias a todos. a todos. Y estamos en contacto y suerte con esta terrible situación que tenemos. Igualmente.